Y nuestro tema en esta mañana, fe para ser perfectos. Fe para ser perfectos. Y usted dirá, bueno, pero es que nadie es perfecto. Hay una idea equivocada de que la perfección es imposible. Y esto se atribuye a que se piensa, se cree que la gracia es permisiva. Como yo no puedo ser perfecto, la gracia me permite algunas cosas. Y el mensaje de la gracia no es un mensaje permisivo, es un mensaje transformador. Es un mensaje que te da las herramientas y te capacita para que tú llegues a la perfección. Dios quiere prepararnos para lo grande que viene, amén. Él va a hacer pacto con cada uno de nosotros. Aleluya. Usted sabe que nuestra perfección es el deseo de Dios. Dios desea nuestra perfección. Y vamos a estar, a lo largo de esta prédica, vamos a estar viendo el texto en Génesis capítulo 17, verso del 1 al 2. Vamos a leer otros textos, pero tenga ese allí guardadito porque lo vamos a usar en varias partes del mensaje. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Vemos entonces que Dios le dice a Abraham, le pide a Abraham que ande delante de él y sea perfecto. Se da cuenta que el deseo de Dios es que nosotros seamos perfectos. Si revisamos un poco el Sermón del Monte, en el libro de Mateo, si usted detalla allí las partes del Sermón del Monte, luego de las bienaventuranzas, se va a dar cuenta que Jesús enseña allí las máximas para vivir una vida perfecta. Jesús hace algunas demandas allí en ese texto de Mateo 5, donde se expone la manera en que debemos de vivir los hijos de Dios, los que conocemos a Jesús. Amén. Y en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces vemos que la santidad, la perfección, santidad, un sinónimo de perfección, Dios no las pide. Dios te pide que seas santo, que seas perfecto. Y ahora, ¿cómo es eso que Dios me pide que sea perfecto? Ya que Dios sabe cuáles son mis debilidades, mis errores y mis defectos. ¿Cómo es eso que Dios me pide perfección? Y nosotros fuimos creados para caminar en perfección, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios es perfecto. Amén. Entonces hay algunas cosas que debemos de reflexionar para entender ese camino de perfección que Dios espera en nosotros. Amén. Y voy a ir enumerándolas y explicándolas de manera corta para seguir entonces con el mensaje. Número 1, tenemos que entender y saber en dónde está arraigada nuestra vida. Tienes que estar claro quién eres y a dónde vas. Tienes que estar claro que eres un hijo de Dios y que estás en la tierra con un propósito. La Biblia dice en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Amén. Para buenas obras. Entonces, para poder entender el camino de la perfección, tenemos que estar conscientes, claros, de que somos hechuras en Cristo Jesús. Fuimos hechos bajo un molde, y ese molde fue Jesucristo. Y fuimos hechos para hacer buenas obras.
para caminar en buenas obras. Amén. Número 2, fuiste creado para amarlo y adorarlo. Fuimos creados para amar y para adorar a Dios, no para usarlo ni para manipularlo. No puede ser entonces que alguien que vive una vida, que se llame hijo de Dios y viva una vida desordenada, una vida llena de sinvergüenzura, Dios lo haga crecer. Gálatas 6:7 dice: no te engañes, Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Número 3, Dios te requiere a ti, Dios te necesita a ti para conectar el cielo con la tierra. Adán fue hecho para ser un eslabón entre el cielo y la tierra, pero Adán falló. Adán falló. Pero Dios quiere usarte a ti para que tú puedas conectar a Dios con la gente. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que no sabe cómo hacerlo. Y necesita que alguien con su vida, con su ejemplo, pueda llevarlos a esa conexión. Pueda enseñarles ese camino de perfección y de santidad. Amén. Y ese alguien eres tú y soy yo. Número 4. Fíjense que este verso de Génesis 17, cuando Dios le dice a Abraham, le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Debo andar delante de su rostro. Este texto está indicando que yo me mantenga delante de su rostro. Cuando adoro, cuando oro, cuando trabajo, cuando predico, cuando le hablo a un hijo, cuando le hablo a un familiar, Dios tiene que estar delante de nosotros, porque vamos a ser cambiados y transformados por lo que vemos y vivimos. Si Dios está delante de ti todo el tiempo, tú vas a ser transformado por Dios. Amén. Si no estoy en la presencia de Dios, ¿qué voy a ministrar? ¿Qué voy a hablar? ¿Cómo voy a conectar a la gente con Dios? Anda delante de mí y sé perfecto. Y aquí hay un código del reino. Douglas, hazme el favor un momentico. Y yo quiero que usted vea esto para poder entender un poco más este verso. Agarra a Douglas porque es bastante alto, grande. Nuestro Señor es grande. Amén. Anda delante de mí y sé santo. Douglas representa a Dios. Y yo camino la vida, pero estoy delante de ti, Señor. Yo voy a hablar con alguien, voy a darle una palabra a alguien, voy a pelear con alguien porque me hizo algo. Anda delante de ti. Ando delante de Él. Si yo tengo esa conciencia que ando delante de Dios, todo lo que yo hable, todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, todo lo que yo piense, se va a acercar a la santidad, se va a acercar a la perfección, porque ando caminando la vida, ando llevando la vida, pero delante de Él, sabiendo que Él está allí, que Él me mira, que Él sabe lo que pienso, sabiendo que Él es el que me puede guiar, que Él es el que me puede llevar por el camino correcto. Amén. Eso es como cuando los muchachos, el papá y la mamá no están y salen, y la casa se convierte en un desastre. Y cuando oyen que el carro está llegando, salen corriendo a arreglar todo, a arreglar todo. Pero cuando papá y mamá están, ellos andan derechito porque papá y mamá están. Le voy a decir algo: Dios no se va nunca. Gracias, mano. Dios no sale nunca. Dios siempre está delante de nosotros. Siempre está delante de nosotros. Entonces tenemos que tener esa certeza y esa seguridad de que Él va delante de mí. Y como Él va delante de mí, Él me puede pedir entonces que yo sea perfecta. Anda delante de mí, así se lo dijo Abraham, y sé perfecto. Porque si tú andas delante de Él, tú le vas a preguntar a Él:
tú le vas a consultar a Él. Tú vas a hacer lo que Él te indica hacer. Entonces, la única manera de alcanzar perfección es andar delante de Dios. Andar delante de Él. Número 5. No podemos mirar hacia atrás, pero tampoco entretenernos con lo que está a los lados. Y hay gente que dice, yo dejé mi pasado atrás, y de hecho lo han dejado. Nunca más regresé a mi pasado, pero estamos distraídos con cosas a nuestro lado. No miramos atrás, pero sí miramos a los lados. Y nos distraemos. Y aunque no retrocedemos, nos distraemos. Y las distracciones son más peligrosas que los pecados. Hay muchas distracciones. Por eso vemos al apóstol Pablo en el libro de Hechos capítulo 20, verso 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso. Ninguna cosa me distrae. Ninguna cosa me saca de enfoque. Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de ¿qué? De que acabe mi carrera con gozo, con tal de que cumpla el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Entonces debemos proseguir adelante, no mirar atrás, pero no distraernos. Pastor, ¿y qué me puede distraer? Muchas cosas nos pueden distraer. Muchas cosas nos pueden distraer si nosotros no estamos claros de por qué estamos en esta tierra y qué nos llamó Dios a hacer en esta tierra. Usted se va a enredar en otras cosas. Por eso es que uno de los requisitos que el mismo apóstol Pablo hace para quienes, dice la Biblia, que si estamos en el ministerio, dice, no te enredes con los negocios de esta vida. O sea, no pierdas la perspectiva. Dios te llamó a ser perfecto. Y si tú tienes eso como tu norte, como tu norma, si tú tienes ese enfoque, no quiero ofender a Dios, Señor, ayúdame. No quiero pecar contra ti. Señor, quiero crecer en espíritu, en verdad, Señor, ayúdame. Si tú te enfocas y te mantienes allí y de ninguna cosa, otra cosa, haces caso, tú vas a lograr caminar el camino de la perfección. Amén. Y el mismo Pablo sigue en Filipenses capítulo 3, verso 2. Él dice, no es que ya yo lo haya alcanzado. Fíjese lo que dice. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, no me detengo. Las distracciones nos detienen. Él decía, yo prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual Cristo me llamó, por lo cual Cristo me levantó, me salvó. Hay un propósito. Dios no le salvó a usted para que usted estuviera sentado en una silla. Dios le salvó a usted con un propósito: santificarlo, perfeccionarlo, para que usted pueda representarlo a Él aquí en la tierra, delante de su casa, delante de su entorno, en su ciudad, en su país. Amén. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué está delante de ti? ¿Qué ha puesto Dios delante de ti? ¿Qué te ha dicho Dios a ti del lugar donde Él te quiere llevar? Del nivel donde Él quiere que tú estés. ¿Por qué siempre tenemos la tendencia humana de que cuando sabemos que Dios nos está exigiendo un nivel, lo primero que viene a nuestra mente es que yo no estoy capacitado? Es que yo no puedo, es que no lo voy a lograr. Por eso necesitamos la fe para ser perfectos. Amén. Él le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y sé perfecto. Número 6, mi perfección es mirarme hacia adentro y mirarlo a Él y concentrarme solo en Él. Mi enfoque en Dios. El perfecto vive en usted. Jesucristo
El Espíritu de Cristo vive en usted y Él es perfecto. Entonces su perfección radica en mirar dentro de usted y saber a quién carga, a quién tiene, quién vive dentro de usted. Porque ese que vive dentro de usted es el que va a responder, el que va a pensar, el que va a hacer. Cuando usted está consciente de que usted tiene a Cristo en usted y usted se deja guiar por el Espíritu de Cristo, Él es el que va a responder, Él es el que va a hacer, Él es el que va a decir, Él es el que va a pensar. Por eso es que decía también el apóstol Pablo, que vienen esos pensamientos, esas guerras, esas cosas en nuestra mente, porque ahí es donde comienza todo. Y él decía, arresten esos pensamientos y llévenlos cautivos a la presencia, a la voluntad de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo sabe lo que tú y yo pensamos. Él vive dentro de nosotros. Él sabe lo que tú y yo pensamos. Él sabe lo que tú y yo maquinamos. Él sabe lo que tú y yo hacemos. Y la única manera de entender este camino es saber que no lo podemos vivir por nuestra propia cuenta, sino que tenemos que dejarnos guiar por el que vive en nosotros. Amén. Dice 2 Corintios capítulo 3 verso 18, por tanto, nosotros todos, aquí entramos todos, aquí no se salva nadie. No, que yo tengo un nivel, no, olvídese de eso. Todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen que estamos viendo. Por eso es que tenemos que estar delante de Él. Tenemos que verlo a Él. Tenemos que experimentarlo a Él, vivir por Él. Y en esa imagen vamos a ir siendo transformados. Pero cuando usted no ve a Cristo en ninguna situación de su vida, sino que se enfoca en el problema, se enfoca en la persona que le hizo daño, se enfoca en el que habló mal de usted, se enfoca en la situación que usted no puede contra eso porque está demasiado fuerte y no puede contra eso. Cuando usted se enfoca en eso, pierde la perspectiva. Ahí perdemos la perspectiva. Y entonces vamos a ser transformados de acuerdo a lo que estamos viendo. Yo no sé, yo no puedo. Eso se te va a añadir. Se te va a añadir. Y vas a ser transformado de acuerdo a eso. Porque eso es lo que tus ojos espirituales están viendo. Pero cuando tú ves a Dios, cuando tú andas delante de Dios, cuando tú ves a Jesús resucitado, al Jesús de poder, al Jesús de gloria, tú dices, yo no puedo, pero el que vive en mí sí puede. Amén. Y entonces nuestra imagen de las cosas va a cambiar y se va a ajustar a Cristo. Se va a ajustar a Cristo, amén. Y Dios nos da la capacidad de hacer esto, de ver al Jesús que vive en nosotros a través del Espíritu Santo, que nos fue dado. Por eso es que Cristo le dijo a sus discípulos, yo no les voy a dejar solos, no les voy a dejar huérfanos, yo me voy. Físicamente Cristo partió de esta tierra, pero dijo, no los dejaré solos, no les dejaré huérfanos, enviaré, la promesa del Padre vendrá. ¿Y cuál era la promesa? Estaba en Ezequiel. Decía, pondré mi espíritu en ustedes. Mire, eso en el Antiguo Testamento no se podía comprender. Por eso es que en el Antiguo Testamento Dios hablaba al pueblo a través de los profetas. Porque no entraba en la concepción, en la estructura de pensamiento del pueblo que vivía para Dios, que conocía a Dios. No entraba. ¿Cómo es eso de que Dios, el Santo, va a vivir en mí? No lo entendían. Eso se rompió con Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Cristo resucita y a la iglesia es enviado el Espíritu Santo. Ahora el Dios del universo vive en ti. Y cuando tú dejas que sea Él el que hable, el que piense, el que responda, el que haga, tú estás caminando el camino de la perfección. Porque Él es perfecto, amén. Número 7. Dios
hace pacto contigo. Cuando Dios quiere levantar a alguien, quiere hacer una obra extraordinaria con alguien, Dios hace pacto con esa persona. Le dijo a Abraham: camina delante de mí y sé perfecto. Le hizo una demanda. En el pacto hay una demanda. Dios te pide que hagas algo para Él darte algo. Y se lo dijo a Abraham: anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Queremos ser multiplicados en gran manera, pero no queremos andar delante de Dios y ser perfectos. El multiplicarnos en gran manera es una consecuencia de caminar en el camino de la perfección. Amén. Y Dios hace pacto. Dios hace pacto con cada uno de nosotros. Dios hace pacto. Amén. Y Él te va a hablar. Él te va a hablar personalmente, así como le habló a Abraham. Porque cuando Dios quiere hacer algo con alguien, le habla directamente. Le habla directamente. Y Dios va a hablar contigo. No mires a los demás, es contigo. Es a ti a quien Dios le va a hablar. Y te va a pedir algo que solamente tú y Él lo saben. Tal vez nadie sabe eso que está ahí interno en ti, eso con lo que has estado luchando. Tal vez nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Y Dios te va a pedir algo. Dios va a pactar contigo. Fíjense que con Abraham hizo el pacto de la circuncisión, una marca en la carne para diferenciar esta nación nueva que estaba por nacer y que llevaran la marca de Dios. Y nosotros vemos que en Génesis capítulo 15 Dios le da la promesa a Abraham. En el verso 4 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este. Abraham estaba preocupado porque no tenía hijos. Y ya Abraham había sido engrandecido en muchas cosas. Y él decía: ¿quién le voy a dejar yo esta heredad? ¿Será entonces a un siervo porque no tengo hijos? Y Dios le hace una promesa y le dice: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios que va a hacer contigo? En el capítulo 15 le dio la promesa. Y en el capítulo 16 dudó de la promesa, dudó del tiempo, buscó las soluciones humanas, inspirado por su esposa. Esto está tardando mucho, esto está tardando demasiado, necesitamos un heredero. Y entonces le dio a la esclava Agar y nace Ismael. Y usted conoce ya la historia y sabe todos los problemas que Ismael ha traído, porque Ismael no era el hijo de la promesa. Ismael era la solución humana. Ismael era el camino que yo mismo me hago dependiente de Dios. La fórmula que yo encuentro para obtener lo que Dios me dijo que me iba a dar, pero no espero que Dios me lo dé, sino que yo lo busco de mi propia mano. Eso es lo que representa Ismael. Eso fue en el capítulo 16. Pero fíjense, en el capítulo 17 de Génesis, ya había nacido Ismael. Ya Abraham había pecado, había ofendido a Dios por su desesperación de que la promesa se cumpliera. Y él metió la mano para ayudar a Dios. Sin embargo, en el capítulo 17, Dios le dice: anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera.
y le da el pacto de la circuncisión. Esa señal en la carne, hace un pacto con él. Y luego de eso nace Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de la circuncisión, no el incircunciso como era Ismael. Y vemos que el apóstol Pablo en Filipenses habla, dice, cuidados de los perros, Filipenses 3, verso 2, cuidados de los perros, cuidados de los malos obreros, cuidados de la falsa circuncisión. Hay una falsa circuncisión, hay un falso pacto que Dios no ha hecho contigo. Ese pacto nos lo inventamos nosotros, buscando soluciones rápidas y salidas rápidas. Dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Nosotros fuimos bendecidos en Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros venimos de Abraham. Y el pacto que Dios hizo con Abraham lo hace con nosotros. Anda delante de mí y sé perfecto, y te bendeciré y te engrandeceré en gran manera. El mismo pacto que se hizo con Abraham. Vemos entonces que aquí en Filipenses habla de una circuncisión que no es. La circuncisión del espíritu es quitar lo que no es de la promesa para colocar lo que es de la promesa. Es quitar lo que Dios no te ha dicho para colocar lo que Dios te dijo. Es quitar tu desesperación, tu estrés, tu ansiedad para colocar la confianza en Dios. Para colocar esa confianza que te lleva a creer, que te lleva a esperar y que te ayuda a recibir las promesas de Dios. Amén. La circuncisión del espíritu. Y nuestros corazones tienen que ser circuncidados. Dios le había dado una promesa al pueblo de Israel. Después de 40 años en el desierto, llegaron al borde de la tierra prometida. Lo que separaba la tierra prometida de ellos era el río Jordán. Y llegaron con Josué allí. Ya estaban a punto de obtener la promesa que Dios les había dado. Esa tierra era de ellos. Y Dios les dio la promesa de que la iban a recuperar. Pero antes de cruzar el río Jordán, para pasar y proseguir y comenzar a conquistar todas esas tierras, el pueblo hizo algo, dirigido por Josué, que fue dirigido por Dios. Pasaron 3 días, allí en la orilla del Jordán, circuncidando sus corazones, arrepintiéndose, reconociendo que en muchas ocasiones habían dejado a Dios, reconociendo que habían sido independientes de Dios, reconociendo que en muchas veces lo habían hecho a su manera y no habían esperado oír la voz de Dios, reconociendo que no tenían el carácter aprobado. Y dice que pasaron 3 días y las familias enteras se pedían perdón unos con otros. Hubo restauración, hubo reconciliación. Fueron 3 días que era necesario que ellos circuncidaran sus corazones para entonces poder caminar y poder entonces pasar al otro lado y obtener la tierra prometida. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? ¿Qué te está pidiendo Dios? Algo Dios te está pidiendo y tú lo sabes. Eso es entre Dios y tú. Ese pacto, Él dice, y pondré pacto entre mí y ti. Así lo dice la palabra, mí y ti. Eso es un asunto entre Dios y tú. Ahí no se mete más nadie. Eso es un asunto entre Dios y tú. Amén. Y la circuncisión del espíritu, quitar lo que no es de Dios para buscar las cosas de Dios, hacer el pacto con Dios, es andar en santidad y ser perfectos. El mismo pacto que se le pidió a Abraham. Anda delante de mí, sé perfecto. Y Dios nos dice hoy, mi pacto es contigo. Sé santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Confía en mí, no confíes en tu carne. Amén. La perfección no es un lugar donde llegar.
La perfección es un camino donde andar. Es un camino donde andar. Y quien anda en ese camino de perfección, yo quiero ser perfecto, yo quiero ser perfecta. El que anda en ese camino de perfección, número uno, es enseñable. Es enseñable. Reconoce que puede aprender de los demás. Se deja enseñar. Dice, como decía David, enséñame, Señor. Enséñame, Señor. Es sabio para recibir de otros porque reconoce que necesita algo que no tiene. Número dos, es corregible. Reconoce sus errores y desea cambiar. Se deja corregir. Esto es difícil. No es fácil para todos. Cuando es confrontado no responde con enojo, sino responde con humildad. No ve a los demás como inferiores, ya que siempre tenemos que estar dispuestos a aprender. Corregibles. Es de carácter firme. Busca la integridad, busca hablar verdad. No juzga porque sabe que al igual que los demás, todos estamos en el camino de la perfección. No juzga. Siempre habrá dos cosas que lo definan. Siempre va a haber dos cosas que definan al que está en el camino de la perfección: la paciencia y su actitud. Usted se da cuenta de alguien que se sale del camino de la perfección por su actitud o sus actitudes. Amén. El que está en el camino de la perfección tiene autocontrol, tiene dominio propio, porque se ha ido perfeccionando en ese camino. No reacciona, sino que responde de acuerdo al espíritu que está en él. Amén. Y estamos hablando de cosas de la vida diaria, de todos los días. Porque para ser santo y perfecto, tú no te tienes que esconder allá en el Tíbet, allá por el Himalaya, por allá. Encerrarte, convertirte en un ermitaño para que nadie te provoque. Es que si yo me encierro, nadie me provoca, y si nadie me provoca, yo no contesto. Tienes que caminar el camino de la santidad y de la perfección. A Jesús lo escupieron y no respondió. A Jesús lo maltrataron injustamente. Dijeron mentiras sobre él y él no respondió. Él no se defendió. Jesús era santo. Fue santo. El que anda en el camino de la perfección sigue la visión de Dios. Y repito, sabe dónde está parado en su vida. Sabe quién es y sabe dónde va. Tiene la visión de Dios en su corazón. Tiene la visión de Dios en su corazón. No se distrae con la visión propia, sino que busca llevar su visión para que se acople a la visión de Dios. Y cambia lo que tenga que cambiar en su vida y ajusta lo que tenga que ajustar en su vida para caminar en la visión de Dios, para hacer la visión de Dios. Es humilde, sabe quién es, pero también sabe lo que le hace falta, sabe sus debilidades, sabe sus errores, sabe que le hacen falta cosas para llegar a ser lo que Dios quiere que sea. No se cree perfecto. Y tenemos el ejemplo de Jesús en Filipenses capítulo 2 verso 5. Allá pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos está diciendo que ese sentir que hubo en Cristo Jesús está en nosotros. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Sabiendo quién era, no se aferró de eso.
¿Cuántas veces nos aferramos de nuestras posiciones para lograr conseguir aquello que queremos? ¿Cuántas veces queremos manipular, usar a la gente? El que anda en santidad, no se aferra de lo que es, sino que se despoja, como hizo Jesús a sí mismo, y toma la forma de siervo. Se le presenta el escenario donde puede manifestar su liderazgo y es líder, pero se le presenta el escenario donde lo puede manifestar, donde lo puede exhibir, y él no escoge hacer eso, sino que escoge ser siervo, como hizo Jesús. Escoge ser siervo. Ese anda en el camino de la perfección. Ese está caminando el camino de la perfección. Amén. No alardea de sus logros, no se compara con otros para demostrar supremacía. Se compara con Jesús, con el Santo, para entender cuánto le falta y para saber por dónde caminar. El amor es su máxima en la vida. El amor dirige sus acciones, practica el perdón, el arrepentimiento, la restitución. No lo deja así. No lo deja así. Ya yo lo perdoné, déjalo así. No lo deja así. Restituye. 1 Corintios capítulo 14 verso 1 dice que el amor, en la NTV dice que el amor sea tu meta más alta. Porque si Dios nos pide santidad y perfección y nos dice, tienen que ser así porque yo soy así, y la naturaleza de Dios es amor, tenemos entonces que concluir que para ser perfectos tenemos que tener el carácter de amor de Dios en nosotros. Y tenemos que vivir nuestras decisiones, nuestros pensamientos en ese carácter de Dios. La gente de Dios siempre va a promover el amor, amar, perdonar, dar oportunidades. No va a marcar, corrige el pecado con misericordia y con verdad, pero no va a marcar a la gente. Eso es amor, eso es perfección. Eso es perfección. La fe en Jesús es lo que impulsa su vida. Descansa en Jesús. Descansa en el carácter de Jesús. Descansa, todo lo entrega en las manos de Jesús. Su asignación, su llamado, su ministerio, sus emociones, sus recursos, sus necesidades. Sabe que en Jesús está la respuesta de todo y para todo. Ese es perfecto. Porque Abraham cometió errores y Dios no se lo recordó, no lo marcó. No le dijo, ¿te acuerdas? Hace 14 años, porque pasaron 14 años desde que se le dio la promesa hasta que la recibió. ¿Te acuerdas hace 14 años que metiste la pata con Agar? No se lo recordó. Le dijo, ven acá, anda delante de mí, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. Y sé santo, sé perfecto para yo bendecirte, porque Dios lo quería era bendecir. Amén. Es un influenciador, es una influenciadora. Su vida marca a otros, no porque impone su voluntad o su manera de ver las cosas, sino porque es un ejemplo e influencia a otros para que busquen el camino de la perfección. Y la gente dice, él lo pudo hacer, ella lo pudo hacer, entonces yo puedo hacerlo también. Impulsa a otro, ayuda a otros a que no se salgan de ese camino. No le mete la zancadilla. ¿Sabe cuando usted le mete la zancadilla a alguien? Es cuando usted le dice a esa persona, acuérdate
acuérdate de lo que tú hiciste. Y le baja completamente el down a la gente. Y el que estaba tratando de caminar en ese camino de perfección dice, verdaderamente yo me equivoqué. Yo metí la pata, mejor me quedo aquí. Mejor me quedo aquí, yo no puedo. El que anda en el camino de santidad no hace eso. No lo hace. Amén. Y lo más importante en su vida es Dios. El amor por Dios es más importante, oiga esto, que lo que hace para Dios. El que anda en el camino de la perfección, Dios, mi relación con Dios, su relación con Dios es más importante que incluso lo que hace para Dios. Se llena de actividades, se llena de trabajo y se olvida del Dios de la obra. Y si los que estamos regando y trabajando y creyendo por un cambio y llevando, impulsando la iglesia de Cristo, no atendemos esto, nos vamos a encontrar haciendo la obra de Dios sin Dios. Y por eso es que lo que hagamos para Él, si no está enmarcado en el carácter del amor, no sirve. No sirve. Dice la Biblia que podemos tener dones, talentos, tener la fe más grande del mundo, ser los mejores en algo, pero si no tenemos amor, dice, de nada sirve. De nada sirve. Entonces, no es un estado, no es un lugar, no es un estado al que tengo que llegar, al que tengo que alcanzar. Es un camino que tengo que caminar todos los días. Y mientras camines ese camino, eres perfecto. Por eso es que Dios dijo de David que era conforme a su corazón. Y David fue un adúltero y fue un asesino. ¿Cómo es eso que es conforme al corazón de Dios? Porque en el Salmo 51 David se arrepintió y le dijo, Señor, por favor, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Me arrepiento, Dios, me arrepiento de lo que hice, Señor, por favor, devuélveme el gozo de tu salvación. David anheló, apreció más su relación con Dios que todo lo demás. Ahí no le importó que le quitaran reino, que le quitaran la mujer, no le importó. Él lo que le importaba era que su relación con Dios se restituyera. Estaba en el camino de la perfección, era perfecto. Entonces, no vivamos la vida justificando errores, justificando actitudes, justificando debilidades, porque somos seres humanos y nunca podremos alcanzar la perfección. Camina el camino de Jesús. Por eso es que Jesús dijo, yo soy el camino. Es un camino que hay que caminar. ¿Y cómo lo vas a caminar? ¿Cómo lo caminó Él? Lee los 4 evangelios y tú vas a ver cómo Jesús caminó ese camino. Ese es el camino que tenemos que caminar para mantenernos perfectos, para mantenernos dentro de la santidad de Dios. Amén. Ahora Dios te dice, hey, voy a hacer pacto contigo, tú y yo, te dice Dios. Tú y yo. No es con tu esposa, no es con tus hijos, no es con tu esposo, no son tus hijos, no es el hermano, no es el líder. Tú y yo, te dice el Señor. Número 1, pídele que se te aparezca. Génesis 17. Y Abraham dice, cuando le apareció Jehová y le dijo, pídele a Dios que se te aparezca. Dios, necesito saber, necesito entender, necesito que me aclares, que me des luz, Señor. ¿Qué tú quieres que yo haga aquí en esta tierra?
¿Qué es lo que tú quieres? ¿Para qué me llamaste? Aparécete, Dios. Aparécete, Dios. Y Dios se va a aparecer no porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto a caminar el camino de la perfección. Estás dispuesto a caminar el camino de la santidad. Y lo hizo con Abraham. Se le apareció y no le recordó su error. Así se va a aparecer a cada uno de nosotros. Hay algo que está a punto de ser derramado en esta iglesia. Pero cuando yo digo esta iglesia, yo me refiero a ti, a ti, a ti, a ti, a cada uno. No es algo que se va a derramar, no sé, en el aire, no. Se va a derramar en ti. Dentro de ti se va a derramar. Y Dios va a comenzar a levantar y a marcar corazones. Porque hay mucho que hacer. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Viene pronto. Todavía hay tiempo de cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Todavía hay chance. La forma en la que Dios se te revela no es para que tú seas exaltado, es para que entiendas que debes ser perfecto. Cuando eres iluminado con la luz del rostro de Dios, cuando estás allí en un tiempo de intimidad con Él, de oración, y tú sientes que Dios está ahí, que Dios está ahí, que su presencia bajó allí y comienza a hablarte, comienza a hacerte sentir cosas que no habías sentido, comienza a hablar a tu corazón allí. Dios se te apareció. No para que tú salgas, tú sabes que tuve una revelación del Dios Altísimo y me dijo esto. Se te aparece para que tú seas perfecto, para que tú cambies, para que tú seas transformado, para que tú comiences a caminar ese nivel que Él te está pidiendo. Para eso se aparece Dios, amén. Porque para eso se le apareció a Abraham. Reconoce que el pacto es entre Dios y tú. Si no entendemos esto, vamos siempre a estar pendientes de quién está a los lados. Pero es que yo quiero este ministerio, pero es que yo quiero este llamado. Pero Señor, ¿por qué aquel así? ¿Y por qué? Así le pasó a Pedro. Cuando Dios le dijo, Pedro, ven, y Juan se le pegó atrás. Y Pedro le dice, Señor, ¿y entonces? ¿Y este? Y el Señor le dice, ¿y a ti qué? Y si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿cuál es el problema? El pacto es entre Dios y tú. A Él le debes honra. A Él es a quien le vas a cumplir. A Él es a quien tú le vas a responder. Usa la gracia y la fe para alcanzar lo que Dios te ha prometido. Amén. Mantente en la presencia de Dios, mantente delante de su rostro y anda el camino de la santidad y de la perfección. No le podemos poner condiciones a Dios en el pacto. Bueno, Señor, está bien, yo voy a hacer eso que tú me dices, pero tú sabes, primero me haces tal cosa. Tenemos que caer rendidos como cayó Pablo. Después que sus ojos fueron abiertos y tuvo la revelación de Cristo, cayó del caballo y dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? No es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. Amén. Y fue lo que le pasó a Abraham. Él no discutió, él no pidió. Dios le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Punto. Anda delante de mí y sé perfecto. Camina el camino de la perfección. Renuncia a toda apariencia. No podemos engañar a Dios. Cuando creemos que engañamos a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. No podemos engañar a Dios. Señor, hazme un puente, Señor, hazme entre el cielo y la tierra para hacer tu voluntad y ayudar a la gente. Entonces, no puedes tener caras. Es
imposible. No funciona así. Tienes que ser genuino, espontáneo, claro delante de Dios, para tú poder ser usado e influenciar a otros. Amén. El pacto de Dios con nosotros entra en vigencia cuando aceptamos su llamado. Alguien dijo una vez, cuando Dios llama a los hombres, hombre, mujer, la única respuesta posible para dar a ese llamado es aceptarlo. Cuando Dios llama, los hombres responden. Que cuando Dios comience esta semana a poner allí en tu corazón ese deseo, esa efervescencia, esa pasión que declaro en el nombre de Jesús, que va a nacer, va a crecer en cada uno. Cuando eso comience a pasar esta semana, porque yo estoy dando una palabra que es una semilla, y esa semilla está entrando en cada corazón y va a crecer y va a dar fruto, y yo lo creo. Cuando eso comience a ocurrir esta semana, dile: Señor, no te voy a pedir nada, solamente te pido, haz lo que quieras hacer conmigo. No le pongas condiciones, no le exijas lugares, solamente dile: haz lo que tú quieras hacer. Lo que Dios quiere hacer contigo es mayor que lo que tú quieres hacer contigo, y es mucho mejor. Decide caminar este camino y no te salgas de él. Decide caminar el camino de Jesús. Jesús lo hizo en completa sumisión a su Padre. Dice que no hablaba nada que su Padre no le hubiese dicho. Sometió toda su mente, sus deseos, sus emociones a su Padre, porque él sabía que el plan del Padre era mejor. Era mejor, y para eso él había venido y lo demostró. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo digo, sino como tú quieres. ¿Cuántos podremos decir eso esta semana? Señor, que no sea como yo pensaba, como yo quería, que sea como tú quieres, Señor. Yo me voy a someter, Señor. Yo voy a caminar en santidad y en perfección. Voy a caminar ese camino, Señor. Y voy a esperar por lo que tú tienes para mí. Jesús es el mayor ejemplo de sujeción al Padre. Él caminó el camino de la perfección y venció. Y esa victoria nos la dio a nosotros, para que nosotros también lo pudiéramos hacer. La gracia que se manifiesta a través de Jesucristo está con cada uno de nosotros. Y la gracia nos capacita y nos da las herramientas que necesitamos para ser perfectos por medio de la fe. Cree esto. Cree que Dios quiere que seas perfecto. Cree que la gracia de Cristo es suficiente para que tú manifiestes la perfección, para que tú te mantengas en ese camino de perfección. Créelo. Que esa fe esté allí y crezca cada día para tú poder enfrentar todas las vicisitudes que tienes que enfrentar en la vida. Muchas veces pensamos que las cosas de la iglesia o las cosas de Dios son para la iglesia. En nuestra casa, en nuestros trabajos, en nuestro día a día. Bueno, Señor, tú me has dado a mí iniciativa para yo hacer las cosas. Cuidado si esa iniciativa no te lleva a una independencia de Dios, que fue lo que pasó con Eva y con Adán. Tuvieron la gran iniciativa de probar, ir en contra de lo que Dios había establecido. La gran iniciativa. Y mire el reguero en que está la humanidad ahorita, por eso. Mantenerte agarrado a Él te hará perfecto a los ojos del Padre.
Mantenerte apegado a Jesús te hará perfecto ante los ojos del Padre. Y esto nos permitirá vivir la vida abundante que Jesús ofreció. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué pasa? Que la iglesia no vive la vida en abundancia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Necesitamos caminar por el camino de la perfección, siempre delante de Él, andando delante de Él. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos nación santa. Somos nación perfecta. Sí podemos caminar este camino de perfección, sí lo podemos hacer. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Primera de Pedro capítulo 2 verso 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos entonces a los pecados, vivamos a la justicia. A la justicia, a la santidad, a la perfección. Amén. Abraham, coloque allí su nombre. Sé perfecto y anda delante de mí, dice el Señor. Dios no se equivoca. Dios sabe lo que te está pidiendo. Dios lo sabe. Dios sabe lo que tú y yo tenemos que dejar, de lo que nos tenemos que apartar, de lo que tenemos que añadir, de lo que tenemos que hacer crecer en nuestra vida. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Amén. Y decía el apóstol Pablo en Filipenses: entonces, capítulo 3 verso 1, entonces pacta ahora, hermanos míos, alégrense en el Señor. En cuanto a lo que sigue, para mí no es molestia repetir lo mismo. Al contrario, lo hago por su seguridad. No me voy a cansar de repetir las mismas cosas. No me voy a negar a hablar lo que Dios me da para que le hable a este pueblo. Y si tengo que repetir las mismas cosas, lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo. Porque sé que Dios tiene un plan con esta iglesia. Sé que Dios tiene un nivel mucho mayor de lo que hemos vivido y experimentado hasta ahora. Pero debemos entrar en pacto con Él. Póngase sobre sus pies. Yo quiero que usted cierre sus ojos allí donde está. Allí donde está, cierre sus ojos. Dios está ahí. Ahí está el Espíritu Santo. Yo no sé qué es lo que Dios le quiere pedir a usted. No lo sé. Ni tengo por qué saberlo. Pero usted sí lo sabe. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, muévete en medio de tu pueblo, Señor. Ahora, Dios. Ahora, Señor. Ahora, Dios. Haz pacto con el Señor. Haz pacto con el Señor. Comprométete a caminar el camino de santidad. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas temor de fallarle, porque Él va a estar allí. Él va a estar allí para tomar tu mano y guiarte a través de ese camino. Pedro creyó y caminó sobre las aguas, pero comenzó a ver a los lados la tormenta, la lluvia, y comenzó a hundirse nuevamente. Pero ahí estaba Jesús, extendiendo su mano para ayudarlo. Dios nos va a ayudar. Dios no nos va a dejar. Dios va a acompañarnos en este camino. No tomes este mensaje a la ligera. No lo tomes a la ligera. Escúchalo luego, nuevamente.
través de nuestro YouTube, Maranata CDG. Escúchalo. Y trabaja en ese pacto. Trabaja en ese pacto. Porque Dios te quiere bendecir. Dios te quiere multiplicar. Dios te quiere engrandecer. Dios quiere cumplir esos sueños. Dios quiere hacerlo como quería hacerlo con Abraham. Su sueño era tener un hijo de la promesa y comenzar entonces la nación de Dios. Y a pesar de sus errores, Dios se lo concedió. ¿Por qué? Porque él hizo pacto con Dios. Hasta hoy en día, después de casi 4000 años de Abraham, la circuncisión es un pacto en el pueblo judío. El pacto no se olvida. El pacto no se cambia. Y el que hace el pacto no se echa para atrás. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Yo sé que tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor. Gracias, Dios. Ha sido tu palabra, Señor. Ha sido tu palabra, Dios. Bendícenos, guárdanos, prospéranos, llénanos de ti cada día, Dios mío. Oh Padre, y como dice tu palabra, el que ande en este camino, por torpe que sea, no se apartará de él. No te salgas del camino, no te salgas, no te salgas. Así te equivoques, así te caigas, Él te vuelve a levantar. Pero no te salgas, mantente en ese camino. Y Él va a hacer lo que te prometió hacer. Él va a restaurar lo que tenga que restaurar. Él va a sanar lo que tenga que sanar. Él va a levantar a quien tenga que levantar. Él va a prosperar a quien tenga que prosperar. Él va a darte eso que tal vez es imposible para ti, pero Él te lo prometió. Y Él lo va a hacer. Pero necesita que circundemos nuestros corazones. Circuncidar el corazón es volvernos a Él, reconocerlo a Él como nuestro Dios, como nuestro Rey, y querer agradarlo día a día, cada día de nuestra vida. Si hay alguien en este lugar que tal vez nunca ha hecho ese pacto de salvación con Dios, y usted quiere hoy comenzar una vida diferente con Jesús en su corazón. Si hay alguien aquí que aún no ha hecho ese compromiso con Jesús, yo le pido que usted levante su mano allí donde está, para nosotros poder orar por usted y bendecirle. Amén.